Hola, buenas tardes. Mi nombre es América Lucía González Razo y yo voy a estar presentando la etapa 2 que tiene por tema calor para el PIA de temas selectos de física. Esta vez yo quise empezar en esta etapa con un poco de teoría para recordar y recapitular lo que vimos en etapa 2 porque ya estamos un poquito alejados y terminar en la presentación con la evidencia. Entonces, bueno, el primer tema que se ve en etapa 2 es el tema de equilibrio térmico. Nos dice, la temperatura es la variable que determina el estado de equilibrio térmico entre los sistemas. El equilibrio térmico se alcanza cuando los cuerpos emiten y reciben eh, lo que iguala a su temperatura. Un ejemplo muy claro que podemos dar es el ejemplo del café. Cuando tú te calientas un café y lo dejas sobre la mesa, se te olvida, regresas 2 horas después y ves que el café que en un principio estaba caliente ahora está frío a temperatura ambiente. Esto sucede porque conforme pasa el tiempo, ambas temperaturas se van regulando y esto es a lo que se le conoce como equilibrio térmico, cuando llegan al mismo punto de temperatura. Después tenemos la medición de temperatura. Lo primero que tenemos es la escala Fahrenheit, que tiene dos criterios. El punto inferior, que es la temperatura de una solución congelada, y punto superior, la temperatura del cuerpo humano. En escala Celsius tenemos que su punto inferior es el punto donde coexisten el agua y el hielo en equilibrio térmico y el punto superior, que es el punto donde coexisten agua y vapor en equilibrio térmico. Por último tenemos la escala Kelvin, que se establece a partir de conocer un límite inferior de temperatura que pueden alcanzar los cuerpos y a este límite se le llama cero absoluto de temperatura. Bueno, luego tenemos el tema de dilatación térmica, como vimos en etapa 2. La mayoría de los cuerpos aumentan su tamaño cuando se incrementa su temperatura, y al disminuir esta, la mayoría de los cuerpos se contraen o disminuyen sus dimensiones, y esto se observa tanto en sólidos, líquidos y gases. Un ejemplo también puede ser los cables telefónicos o los de energía eléctrica, que, como ustedes bien saben, se colocan con cierta holgura justamente para que cuando las temperaturas bajen no se rompan al contraerse. Entonces, bueno, después tenemos el tema de calor específico, que es una propiedad del material y no depende de la cantidad del mismo ni de la diferencia de temperaturas a que se ha sometido. También, en otras palabras, el calor específico es la cantidad de calor necesaria para cambiar la temperatura de 1 kilogramo de sustancia a 1 grado Celsius. Después tenemos lo que es el calor latente, que es el calor adicional que permitirá la liberación de las moléculas para pasar a la otra fase. Se define como calor latente de fusión, que es la cantidad de calor necesaria para que 1 kilogramo de sustancia que se encuentre en su punto de fusión pase de la fase sólida a la fase líquida y viceversa. Durante el cambio de fase de temperatura, esta permanece constante. Y calor latente de vaporización, que es la cantidad de calor necesaria para que 1 kilogramo de sustancia que se encuentra en su punto de ebullición pase de fase líquida a fase gaseosa o viceversa. Durante el cambio de fase, la temperatura de igual manera permanece constante. Y después tenemos el tema de transmisión de calor. La aproximación de equilibrio térmico se realiza de tres formas. La primera, conducción, es la transmisión de calor por contacto molecular que se verifica principalmente en los sólidos. Convección nos dice que es el mecanismo de transmisión de calor debido al desplazamiento del material en virtud de una diferencia de densidad dentro del mismo. Es el mecanismo de transmisión de calor en los fluidos. Y por último tenemos radiación, que es el mecanismo de transporte de calor mediante ondas electromagnéticas libres que se emiten en forma continua por un cuerpo en virtud de su temperatura. Y como última diapositiva tenemos en el tema de la termodinámica, que se le conoce como termodinámica al estudio del calor y su transformación en energía mecánica. En esta lo que más se analiza es el comportamiento de una muestra de materia llamada sistema.
Un sistema es una cantidad definida de materia encerrada entre límites reales o imaginarios. La energía dentro de una sustancia se denomina como energía interna, y la energía interna de un sistema es la suma de todas las energías cinéticas y potenciales que poseen sus átomos y moléculas. Ya para finalizar, las dos leyes de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica es una variante de la ley de la conservación de la energía, que incluye, como ya lo mencionábamos, la energía interna. Y la segunda ley de la termodinámica se aplica en todas las formas de energía y nos dice que es imposible construir una máquina que opere con un movimiento perpetuo. Con este tema se da por terminada la parte teórica, solamente quería como recapitular un poco sobre lo que se trataba para no perdernos un poco en la evidencia. Bien, para la evidencia lo que tuvimos que hacer fue usar un simulador, que aquí ya lo tengo abierto, entonces vamos a ver de nuevo cómo funciona nuestro simulador para no perdernos de nada. Bueno, aquí nos dice calor específico y tenemos aquí el medidor de masa en gramos, lo mayor que se puede son 75. Aquí tenemos los distintos materiales, tenemos hierro, cobre, véase que encima cómo va cambiando el material. Tenemos el cobre que es un poco más color cafecito, tenemos grafito, oro, berilio y aluminio. Y aquí dependiendo de lo que necesitemos para encontrar su temperatura de equilibrio. Bien, vamos directo a lo que fue la evidencia. Aquí ya la tengo abierta. Y bueno, eh, tenemos los distintos materiales, como ya lo mencionábamos, hierro, cobre, carbono, oro, berilio y aluminio. Y vamos a ir describiendo cada punto que tenemos aquí arribita. Tenemos, bueno, los ejemplos que están remarcados, aquí las respuestas que están remarcadas en rosa, son porque la maestra nos pidió específicamente los procedimientos de ahí, así que solamente explicaré una fila porque realmente todos se contestan de la misma manera. Vamos a empezar con el primero en hierro, que como tiene su procedimiento. Entonces, bueno, aquí ya habíamos adjuntado el simulador, pero vamos a volver a probarlo para recordarnos. Tenemos, al ser hierro, aquí dice 20 gramos, entonces nos vamos a nuestro simulador y nos vamos a 20 gramos, ahí está, y en hierro. Damos en inicio y esperamos un poco hasta que salga nuestro resultado, mientras voy preparando de este lado el procedimiento. Es un poco tardadito, pero sale. Y nos dice que nuestra temperatura de equilibrio es 20.9 grados centígrados. Vamos a necesitar ese dato y es importante. Ya que tenemos ese dato, lo voy a anotar aquí. Necesitamos, para obtener en general, viene siendo la temperatura de equilibrio, necesitamos hacer una pequeña suma. En este caso, tenemos que fueron 20.9 grados centígrados, pero no sé cómo ponerlo aquí en la computadora, así que le vamos a poner escrito. Eso que me salió lo vamos a sumar. Lo vamos a sumar a 273. Y es un resultado que nunca cambia. Entonces, este número jamás va a cambiar. Este número siempre se va a quedar aquí. Lo único que sí cambia es de este lado porque es lo que se necesita del simulador dependiendo de los gramos y el material que sea. Entonces, bien, a nosotros de este lado nos da como resultado 294.3 Kelvin. Ahí está. Este es nuestro resultado para temperatura de equilibrio. Déjenme poner otro color. Y ahora nos vamos de este lado. Aquí tenemos nuestra fórmula. Tenemos temperatura de equilibrio, temperatura de agua. Bueno, esta es nuestra fórmula que jamás cambia. Solamente necesitamos sustituir.
Aquí es muy importante recalcar que hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, las cosas, no sé si ustedes pueden notar, tengo varias cosas escritas, las que están escritas con pluma son los números que jamás van a cambiar, que la fórmula está tal cual, pero los que están en lápiz son los que sí cambian. Entonces, bien, empezamos aquí siempre 0.2 kilogramos y tenemos 4.186 joules sobre kilogramos Kelvin. Entonces, eso jamás va a cambiar en ninguna de las fórmulas. Después del lado derecho tenemos lo que nos haya salido de la suma, 293.9 Kelvin, y eso lo vamos a restar a 293 Kelvin. Y bueno, es la parte de arriba, este número de la derecha, espero que estén viendo mi apuntador, no cambia. Y después nos vamos a la parte de abajo. Aquí ustedes ven que tenemos 0.02 kilogramos y de dónde sale. Ok, este 0.02 kilogramos sale de esta parte de aquí arribita, donde dice M1, M2, ya dependiendo del material. Por ejemplo, si yo estoy buscando cobre, tengo que ponerle, perdón, 0.02. En el siguiente 0.04 es lo que va cambiando, pero es un dato que ya te da, solamente sería agregarlo. De este lado, este 373 Kelvin se queda y lo que se hace es una resta con la temperatura de equilibrio que ya habíamos sacado anteriormente, que es la suma de aquí arriba, y la pasamos hacia abajo. Después lo que vamos a hacer es multiplicar estos dos números de arriba, los del lado izquierdo lo vamos a multiplicar y lo vamos a apuntar aquí, que a mí me dio 837.2. Y después del lado derecho superior, lo que vamos a hacer es restar. Vamos a hacer una resta entre 293.9 y 293. Esto nos da 0.9. En la parte inferior izquierda tenemos 0.02 kilogramos, que eso se pasa directo, se pasa igual. Y de la parte derecha inferior tenemos 373 menos 293.9. Lo restamos y nos da 79.1. Y ahora lo que tenemos que hacer es todavía multiplicarlo. Y lo que hacemos es multiplicar 837.2 por 0.9, que nos da 753.48. Y la parte de igual también, 0.02 por 79.1, que nos da 1.582, 582. Esto lo dividimos y nos da como resultado 476.28 joules sobre kilogramos Kelvin. Y eso es lo que nosotros agregamos aquí como resultado. Ahora, se hace el mismo procedimiento en todos estos cuatro. En toda esta parte es exactamente el mismo procedimiento, solo sustituyes cantidades, los datos del simulador, y eso es todo. Con eso ya tienes completado toda esta parte. Sí es un poco tardado, pero nada que no se pueda hacer. Bueno, para sacar el promedio, lo que necesitamos hacer es tener ya formada nuestra hilera. Es decir, si yo ya tengo estos cuatro, los M4, ya los tengo completos, lo que voy a hacer es sumarlos, sumar este y al final dividirlo entre 4. Y eso me va a dar mi promedio. Aquí está mi promedio. Si tienen el tiempo de hacerlo ustedes, pueden hacerlo también. Son la suma de los M1, M2, M3, M4. Después de la suma se divide entre 4 y aquí tienes tu promedio. Para sacar esta parte tenemos una tabla, la tabla 2.6, o viene en la página 80 del libro. Déjenme mostrarlo, solamente está aquí, en el libro de texto. Aquí está una tabla en la parte superior y en esa tabla vienen datos. Ya tenemos esos datos, realmente no tuvimos que buscarlos y bueno, se pasan directo. El único que no viene creo que es el berilio. El berilio es el único que no viene, pero todos los demás están correctos y están bien. Por último tenemos cómo sacar el porcentaje de diferencia. Ok, para calcular el porcentaje de diferencia se utiliza una regla de tres simples. Es muy sencillo, la verdad. Y vamos a hacer el primero también aquí para dar un ejemplo. Bueno,
Utilizaremos este apartado de promedio, utilizaremos esto y este, es lo que vamos a utilizar, y se va a multiplicar por 100. Hagamos el ejemplo de una vez. Tengo aquí en promedio 457.66. Si era, es que de tanta cosa, creo que estoy bien, porque de repente se me va la onda y... Sí, sí, está bien. Bueno, después, ya que tenemos la cantidad del promedio, lo que vamos a hacer es multiplicarlo por 100 y lo que nos dé lo vamos a dividir entre lo que es de aquí de este lado de la tabla, que en este caso estamos haciendo el primer ejemplo, entonces son 450. Después de eso nos sale 101. No sé si se alcanza a ver en la cámara, no tengo ahorita visibilidad, pero me sale 101.70. Entonces, bien, ya me sale 101.70. Lo que voy a hacer es restárselo a 100 y eso nos da 1.7, que es lo que tenemos aquí nosotros ya anotado en nuestra pantalla. En nuestra tabla ya lo tenemos, entonces así es igual en todos. Son procesos fáciles, pero tediosos porque tienes que hacer muchas fórmulas, pero en general sí. En el simulador también, por ejemplo, podríamos poner 60 gramos de oro, vamos a buscarlo. Digamos en inicio, vamos a buscar 60 gramos de oro, damos inicio y esperamos a que salga nuestro punto de equilibrio, nuestra temperatura de equilibrio final. Es un poco tardadito. Eso es lo que más nos tardamos nosotros. Pero está padre hacerlo con simuladores. Ok, y nos sale 20.7. Este 20.7 grados centígrados, como ya yo les mencionaba, 60 gramos de oro. Ok, vamos a notar de este lado es lo que cambia. La primera operación que tenemos, ahora ponemos 20.7 grados centígrados más 273. Ahorita 20.7 más 273 y nos da 293.7. Y ahora con este dato lo que vamos a hacer nosotros ya es, tenemos procedimiento, no tenemos procedimiento, era el grafito. Lo que vamos a hacer es que ya tenemos nuestra fórmula aquí, con nuestra fórmula solamente sustituimos, vamos simplificando hasta obtener nuestro resultado. Ya sabemos cómo obtener los promedios y demás. Entonces, eso sería todo por etapa 2. Muchísimas gracias y hasta luego. Etapa 3, electricidad y magnetismo. La electricidad y el magnetismo son dos caras de una simple fuerza fundamental. Al acelerar un imán se producirá una corriente eléctrica. Si varías el flujo de electricidad, se origina un campo magnético. Como evidencia de etapa 3, hicimos un simulador donde implicamos resistencia, corriente y voltaje. En la primera captura de pantalla demostramos que si ponemos la primera resistencia en 6 ohms con una electricidad de 3 amperes, nos da como resultado 18.800 volts o 18 volts. La resistencia 2 la pusimos en 4 ohms, igual 3 amperes de corriente y nos dio como resultado 12 voltios. En la resistencia 3, 2 ohms, 3 amperes de corriente y 6 voltios como resultado. De igual manera,
En la captura de pantalla del lado derecho, te mostramos que la resistencia 1, 2 y 3 la pusimos en 3 ohms, 6 ohms y 9 ohms. Con 3 amperes de corriente, 1.5 amperes y 1 amperes. Nos da como resultado 9 voltios en los tres. En el último problema pusimos la resistencia 1 en 6 ohms con una corriente de 1.5 amperes que nos da como resultado 9 voltios. En la resistencia 2 y 3, que de igual manera la pusimos 6 ohms con una corriente de 1.5 amperes y en el otro de 3 amperes, nos da como resultado de 9 voltios el que lo hicimos a 1.5 y 18 voltios el que lo subimos a 3 amperes.